Hace unos meses, la directora académica del Centro de Investigaciones Precolombinas, nuestra querida Ana María Rocchetti, se comunicó conmigo y me propuso presentar en este coloquio binacional argentino-peruano, que hoy se realiza en su 19ª edición, un homenaje en memoria a Luis Guillermo Lumbreras. Pedido al que accedí, agradecida por el generoso gesto de los organizadores de recordarlo, reconocer su trayectoria y significativo aporte a la arqueología andino-americana, así como su enfoque teórico del proceso de desarrollo del mundo prehispánico en su conjunto. Hay mucho que decir de Luis Lumbreras, el notable y reconocido pensador, investigador, antropólogo, arqueólogo y educador. Algunos de sus colegas lo refieren como el científico social que creó el concepto de Latinoamérica en la arqueología, el que influenció significativamente los procesos de investigación y quien revolucionó la arqueología peruana con sus ideas y propuestas sustentadas en su teoría hologenista sobre el origen de la cultura en el Perú. Lumbreras enfocó la arqueología como un proceso social y político, más allá del análisis de restos, que no se limita a la recopilación de datos, sino que participa del desarrollo y la integración de la sociedad, y con ello marcó a toda una generación de arqueólogos. La arqueología social que él impulsó desafió la percepción que se tenía de la disciplina como neutral, ligándola con la realidad social y política. Exigió ver fenómenos sociales en los restos arqueológicos. Y desde esa perspectiva es justo entender por qué muchos de sus seguidores señalan que el impacto de Lumbreras se extiende como un horizonte andino en la arqueología. Mi percepción más cercana de Luis Lumbreras es a partir del trabajo compartido durante varios años en el sector cultura y en las varias consultorías que realizamos en distintos países de América del Sur y Centroamérica. Trabajar con él fue realmente un aprendizaje permanente. Sus argumentos con respecto a que la arqueología tiene un rol en la educación y en la política, subrayando su importancia para el patrimonio cultural y la identidad nacional, fueron constantes y vitales durante su gestión como director nacional del Instituto Nacional de Cultura del Perú. ¿Qué duda cabe que la partida del doctor Lumbreras ha privado al Perú, a Latinoamérica y al mundo de una de sus figuras más lúcidas y documentadas? A un sabio, si nos remitimos a términos tal vez ya en desuso, y a una de las personalidades más carismáticas e influyentes en la historia moderna de mi país. Luis Guillermo Lumbreras fue todas esas cosas y más. Y su legado continuará más allá de su vida. Lumbreras, como era conocido en la mayoría de los círculos académicos y universitarios, pero también en la política y el Estado, fue un arqueólogo de origen ayacuchano, pero radicado la mayor parte de su vida en Lima, que a la luz del estudio riguroso de los datos arqueológicos pudo desarrollar una visión del antiguo Perú que se proyectaba hacia una idea de lo que el país podía ser. Para Lumbreras, el pasado convivía con el presente y el conocimiento sobre ese pasado era la base para imaginarse al Perú del futuro. Su discurso, su manera de argumentar y de encontrar respuestas a los problemas que aquejan a nuestro país era siempre una apasionante clase de historia, una revelación de que lo que nos parecía presente y moderno era en realidad
una proyección de ese pasado, o algo que se iniciaba en algún momento de la historia del Perú. Había que conocer ese pasado para poder entender los problemas del Perú del presente. No se podía improvisar, como lo hacían los técnicos y políticos que lo rodeaban y que buscaban su consejo. No había cómo cortar camino, y mucho de lo malo era el fruto de improvisaciones y decisiones desinformadas. Es lo que nos decía a menudo. Yo conocí al doctor Lumbreras en los años que compartimos funciones en el extinto Instituto Nacional de Cultura. Él como director nacional, yo como directora ejecutiva. El doctor Lumbreras no fue un hombre que impostara su devoción por la historia. Para él, la historia era la fuente natural de su conocimiento, de las decisiones que tomó y de las políticas que impulsó. Uno de los errores que se repetían y que lo irritaba era precisamente no darles a las personas las herramientas que necesitan para tener este conocimiento profundo de nuestro país y del mundo. De ahí su obsesión por fundar museos y desarrollar muestras que educaran al ciudadano de a pie, por formar a nuevas generaciones de arqueólogos en las universidades en las que le tocó trabajar, que estaban esparcidas por el mundo, e incluso por acercarse a los niños a través de libros ilustrados. Creo que una parte importante de su conocimiento y de su empatía con las personas venía de su cualidad dialogante, de saber escuchar y de poder pasar horas interminables conversando con el grande al igual que con el chico, con sus estudiantes de arqueologías de San Marcos, su alma mater, así como con sus colegas que lo buscaban a menudo. Por esa vía, Lumbreras no solo ejercía su influencia, sino que estaba más informado que cualquiera. Era sorprendente todo lo que sabía de los sitios arqueológicos más remotos, que había visitado personalmente o que conocía a través de las charlas con muchas personas que acudían a él. Aún podemos encontrar en el mundo de las redes entrevistas que Lumbreras dio sobre tópicos muy diversos, pero siempre en base a su riguroso juicio del pasado. Yo creo que Lumbreras fue cambiando a lo largo de su vida. Cuando yo lo conocí, ya era un hombre equilibrado y maduro. En ese tiempo se concentró en sacar adelante los proyectos que siempre había concebido. No soy quien para juzgar sus publicaciones, pero está claro que hacia el final de su vida se propuso sacar adelante muchos proyectos editoriales, posiblemente con la idea de que debía dejar un legado impreso. Su participación en la administración pública, que acompañé durante varios años, marcó un momento importante en su vida, puesto que lo hizo aterrizar, ya no en el qué, sino en el cómo. Las trabas burocráticas, las funciones competenciales, los límites en los exiguos presupuestos lo hicieron darse cuenta de que cada cosa cuesta y toma tiempo, y que había que actuar con prudencia y planificación. Su gestión en la más alta institución cultural del Perú, lo que hoy en día sería equivalente a ser un ministro de Cultura, es recordado como uno de los directores más humanos que esa institución tuvo, pero también como uno de los impulsores más destacados de la defensa del patrimonio cultural. Quiero terminar de recordar a Lumbreras, no solo por sus aportes y liderazgo, sino porque siempre, quisiera o no, fue un maestro. No solo fue un catedrático pleno en la verdad de sus conocimientos, ni un hombre notable reconocido por sus méritos. No solo fue autor de muchísimos libros y artículos, en realidad
una proyección de ese pasado o algo que se iniciaba en algún momento de la historia del Perú. Había que conocer ese pasado para poder entender los problemas del Perú del presente. No se podía improvisar, como lo hacían los técnicos y políticos que lo rodeaban y que buscaban su consejo. No había cómo cortar camino, y mucho de lo malo era el fruto de improvisaciones y decisiones desinformadas. Es lo que nos decía a menudo. Yo conocí al doctor Lumbreras en los años que compartimos funciones en el extinto Instituto Nacional de Cultura. Él como director nacional, yo como directora ejecutiva. El doctor Lumbreras no fue un hombre que impostara su devoción por la historia. Para él, la historia era la fuente natural de su conocimiento, de las decisiones que tomó y de las políticas que impulsó. Uno de los errores que se repetían y que lo irritaba era precisamente no darles a las personas las herramientas que necesitan para tener este conocimiento profundo de nuestro país y del mundo. De ahí su obsesión por fundar museos y desarrollar muestras que educaran al ciudadano de a pie, por formar a nuevas generaciones de arqueólogos en las universidades en las que le tocó trabajar, que estaban esparcidas por el mundo, e incluso por acercarse a los niños a través de libros ilustrados. Creo que una parte importante de su conocimiento y de su empatía con las personas venía de su cualidad dialogante, de saber escuchar y de poder pasar horas interminables conversando con el grande al igual que con el chico, con sus estudiantes de arqueologías de San Marcos, su alma mater, así como con sus colegas que lo buscaban a menudo. Por esa vía, Lumbreras no solo ejercía su influencia, sino que estaba más informado que cualquiera. Era sorprendente todo lo que sabía de los sitios arqueológicos más remotos, que había visitado personalmente o que conocía a través de las charlas con muchas personas que acudían a él. Aún podemos encontrar en el mundo de las redes entrevistas que Lumbreras dio sobre tópicos muy diversos, pero siempre en base a su riguroso juicio del pasado. Yo creo que Lumbreras fue cambiando a lo largo de su vida. Cuando yo lo conocí, ya era un hombre equilibrado y maduro. En ese tiempo se concentró en sacar adelante los proyectos que siempre había concebido. No soy quien para juzgar sus publicaciones, pero está claro que hacia el final de su vida se propuso sacar adelante muchos proyectos editoriales, posiblemente con la idea de que debía dejar un legado impreso. Su participación en la administración pública, que acompañé durante varios años, marcó un momento importante en su vida, puesto que lo hizo aterrizar, ya no en el qué, sino en el cómo. Las trabas burocráticas, las funciones competenciales, los límites en los exiguos presupuestos lo hicieron darse cuenta de que cada cosa cuesta y toma tiempo, y que había que actuar con prudencia y planificación. Su gestión en la más alta institución cultural del Perú, lo que hoy en día sería equivalente a ser un ministro de Cultura, es recordado como uno de los directores más humanos que esa institución tuvo, pero también como uno de los impulsores más destacados de la defensa del patrimonio cultural. Quiero terminar de recordar a Lumbreras, no solo por sus aportes y liderazgo, sino porque siempre, quisiera o no, fue un maestro. No solo fue un catedrático pleno en la verdad de sus conocimientos, ni un hombre notable reconocido por sus méritos. No solo fue autor de muchísimos libros y artículos. Lumbreras fue sobre todo
un sencillo maestro, que más que enseñar, tenía mucho que aprender, que más que mandar, tenía como costumbre motivar, que más que hacer a las personas pequeñas ante su conocimiento, los invitaba a participar. Lumbreras no tiene herederos académicos. Creo que difícilmente el Perú tendrá la fortuna de tener otro Lumbreras en mucho tiempo. Creo que ustedes, como yo, queremos volver a escucharlos. Así es que les dejo con algunos cortos videos y audios de lo que él solía decir. Es un gusto saludarlos, hay muchas caras amigas. Gracias por estar, gracias María Elena por esta invitación, para poder estar reunido con ustedes. Es no verlos a ustedes como no estar en Trujillo, o sea que es un gran placer para mí estar juntos. Es mucho lo que se está pidiendo, pero vamos a tratar de condensarlo en 3 temas. Una de las primeras cosas que yo creo que necesitamos conversar es sobre la naturaleza de nuestro trabajo, que tiene de alguna manera que ver con todas las preguntas que en su conjunto se han hecho. ¿Qué somos nosotros y qué hacemos? Como arqueólogos. La arqueología es una parte de la historia. La historia que escribimos a base de un tipo de testimonio diferente al que usan los historiadores de los tiempos recientes, cuando hay escritura como apoyo, y distinta a la historia que hacen los sociólogos, los antropólogos, en relación a los temas contemporáneos, donde el testimonio es directo, está relacionado con la actividad de las gentes en el momento en el que se vive. Nuestro testimonio es el testimonio de los restos materiales que deja la actividad social. Y en eso yo soy un tanto radical. No es lo que nosotros observamos en realidad cultura. Nosotros la transcribimos y la convertimos en elemento cultural. Lo que nosotros averiguamos, investigamos o rescatamos son hechos históricos, todos ellos hechos históricos concretos. Los historiadores que trabajan con documentos rescatan de los documentos los hechos que ellos seleccionan. Y son hechos que se dieron. La diferencia entre la fuente documental, o sea, el testimonio que procede de fuente documental, y aquel testimonio como el nuestro que procede de los restos materiales de la actividad social que los generó, está el que, mientras que el nuestro es directo, el de la fuente documental es por mediación. El historiador se basa en lo que otros dicen, para sobre la base de eso escribir, poder reconstruir, reponer, describir los hechos históricos. Pero nosotros tenemos una dificultad mayor. Nadie nos dice que un hecho histórico fue de la manera específica como nosotros creemos que debiera haber sido. De modo que allí hay un proceso de interpretación que tiene que ser muy exigente en nuestro caso. En la fuente documental de alguna manera hay toda la etapa esta de la búsqueda de la información documental y la transcripción de esa implica todo un conjunto de procedimientos críticos que tiene que hacer el historiador. En el caso del arqueólogo ocurre lo mismo. La fuente material tiene que ser no solamente registrada, sino tiene que ser leída, tiene que ser interpretada. Tenemos que darle el contenido social que esta fuente tiene.
Y digo social porque son hechos sociales concretos de personas concretas, que como nosotras o se mueren y nos entierran, y los que acompañamos a los muertos estamos dentro de un determinado tipo de ritual. Entonces, cuando nosotros encontramos una tumba, estamos frente a un rito concreto, a un hecho histórico concreto, museo, que presente lo que ocurrió en el siglo XVI en este país. Oigan, lo que ocurría en este país en el siglo XVI fue un torbellino, fue un proceso de reneolitización, fue un proceso de reenganche de muchas de las formas de vida, y desde allí tenemos caballos, tenemos vacas, tenemos carneros, comemos manzanas, comemos uva, tomamos vino, tomamos pisco, el orgullo nuestro, muchas de esas cosas están allí. Pero claro, al mismo tiempo tomamos chicha, comemos papa, comemos maíz, lo nuestro. Entonces nos hemos contentado en el siglo XIX cuando nos dijeron es que somos mestizos. Claro que somos mestizos, evidentemente, pero dentro de qué condiciones y cómo la hemos manejado nosotros, los historiadores y los arqueólogos. Para comenzar, hemos dividido al Perú en dos. El Perú de los indios, a los que presentamos en los museos como una maravilla a la cual no respetamos, porque nos da vergüenza si nos dicen a nosotros que somos indios, y de otro lado, a los otros que no sé quiénes son. La colonia para nosotros es totalmente una parte en blanco. Tan es así, oigan ustedes que son arqueólogos, que han trabajado en la parte arqueológica, lo saben bien, tan es así que cuando uno piensa en la colonia, es como si se hubiesen muerto todos los indios, no se han puesto a pensar en eso. Entonces, que hay casas cuadradas, circulares, esos deben ser o incaicas o preincaicas. ¿Ya nadie vivió en el siglo XVI? ¿Ya nadie vivió en el siglo XVII? ¿Qué pasó con la cerámica? ¿Ya no usaban cerámica nunca más? Ya no usaban tejidos, los tejidos chancay desaparecieron totalmente. Incluso los ahuasca, pues, ya no estemos pensando en los cumbis, ¿no es cierto? ¿Desaparecieron? ¿O todos fueron reemplazados por los tejidos españoles? No hemos puesto a nosotros a pensar cómo, de una u otra manera, las aquiahuasi fueron reemplazadas por los conventos de monjas, pero también por otras instituciones muy, muy importantes que formaban talleres, ¿no es cierto?, de producción de tejidos y de producción de muchas otras cosas. Todo eso no lo hemos estudiado ni lo hemos presentado. Eso no está en los museos, eso no existe. Yo tuve hace poco una conversación con una historiadora, porque mi tesis es que si se hace un museo nacional, debe hacerse integral, ¿cierto? Nacional, pues nacional. Yo soy parte de la nación. Consecuentemente reclamo mi posición dentro de esa historia. Y mi posición de esa historia no es ni indígena, ni criolla, ni siquiera mestiza. Yo soy el producto de un proceso histórico que viene desde hace unos 10.000 años. Y he usufructuado, he usado las condiciones de existencia que fueron construidas por todos esos antepasados. Y entre esos antepasados incluyo a mi bisabuelo, un tipo que vino después. Yo por eso quizá le tengo cierta cosa al manejo del concepto cultura. Las culturas desaparecen, las gentes no. Nosotros seguimos viviendo y ahora con muchas formas culturales dentro de nosotros mismos.